Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dice. ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de la clase. Eh, en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recurso de aprendizaje de tarea. Es la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Estamos en la materia de inglés, la unidad número 2. Vamos a ver un poco más de vocabulario. Estamos en el tema número 2. ¿Se pueden formar sustantivos de otras, a partir de otras palabras? Vamos a ver cómo se desarrolla esta actividad. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y tenemos las instrucciones de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 2, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes actividades, lo que tienen que hacer. Recuerden que lo que está remarcado de amarillo es lo que tienen que desarrollar como tema central. Primero dice, la primera pregunta, ¿se pueden formar sustantivos de otras palabras? Indique cuál es el procedimiento. La siguiente actividad dice, con el sustantivo difficultly construya tres oraciones. La siguiente dice, con el sustantivo duplication construya tres oraciones. Obviamente, bueno, ya les voy a dar lo que tienen que hacer a continuación. La cuarta dice, con el sustantivo anger tienen que construir igual tres oraciones. Y la quinta dice, con el sustantivo similarity deben construir tres oraciones. ¿Cómo tienen que hacer estas oraciones? Tienen que ser español-inglés. Tienen que ser español-inglés las oraciones, los ejemplos que ustedes van a colocar en cada una de las solicitudes que ustedes tienen con los diferentes sustantivos. Pues ustedes tienen que escribir tres o tienen que reconstruir tres oraciones y obviamente estas tienen que estar tanto en español como en inglés. Siempre tienen que estar utilizando con esta determinación, con este tipo de sustantivos. Ahí tienen la información pertinente y también vamos a ver también un poco en relación a la temática que tenemos para el día de hoy, donde vamos a dar explicación de cada una de ellas, cómo tienen que hacer. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de líneas, colores, símbolos de ser necesario. Antes del desarrollo de la tarea, tienen que cumplir con el esquema de rotulación de la hoja, cumpliendo con todos los datos o complementando con los datos que ustedes pues, tienen ahí, que ustedes pueden observar. Completan eso, rotulan la hoja y posteriormente desarrollan su tarea. Tienen ustedes también que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2. Temas se puede formar sustantivos de otras palabras correspondientes a la semana 2 con fecha 3 de abril del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 3 de abril. La fecha límite de entregas es el 30 de abril y la fecha de publicación de sus calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2023. Esas son las consideraciones en cuanto a la entrega que ustedes tienen de la presente tarea. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer y en función de esto nosotros vamos a ver. En función de esto, nosotros vamos a ver las explicaciones correspondientes a continuación en lo que corresponde al material de apoyo que ustedes tienen en su aula. Vamos a iniciar y vamos a ver cuál es el contenido que nosotros tenemos en relación a esta actividad. Vamos a ver. Iniciamos con el desarrollo del contenido. ¿Se pueden formar sustantivos de otras palabras? Es posible formar sustantivos a partir de verbos o también a partir de adjetivos. Eso es fundamental. Eso quiere decir que existen dos posibilidades de formar sustantivos. A partir de verbos, ya vamos a ver cuáles son, o también a partir de adjetivos. Esas son las consideraciones en las cuales se desarrollan. En esta clase nosotros vamos a conocer la sustantivación o nomilización en inglés. Es útil para toda la redacción académica porque previene la repetición de verbos y hace que el texto adquiera un tono más objetivo. En inglés es común la formación de sustantivos a partir de verbos y adjetivos. En la siguiente tabla, ustedes pueden observar algunos de los sustantivos o la sustantivación más común de verbos hacia sustantivos. Eso quiere decir que en la siguiente tabla nosotros vamos a ver cómo se construye un sustantivo a partir de qué? A partir de un verbo. A partir de un verbo se puede transformar a un sustantivo. Vamos a ver. Y en la siguiente tabla nosotros tenemos el verbo, tenemos el sustantivo, la sustantivación y tenemos la traducción, tanto del verbo como del sustantivo al español. Por ejemplo, tenemos el verbo adapt, que significa adaptar.
transformado a sustantivo, que es lo que hemos hecho. Adapt simplemente lo hemos completado con la terminación ion, la I, la O y la E. De esa manera se transformó en un sustantivo. Se procedió o se aplicó la sustantivación. Entonces, mientras que adapt es adaptar, adaptation es adaptación, conclude es concluir, conclusion se transforma o se traduce como conclusión. El verbo confuse es confundir, mientras que confusion es confusión. Este ya se transforma en un sustantivo. Demonstrate es un verbo que se traduce como demostrar, mientras que demonstration es demostración. Tenemos la siguiente, a partir del verbo develop, que es desarrollar. Development es desarrollo. Cambia el contexto, ya empieza a cambiar el significado a partir de la sustantivación. Diagnose es diagnosticar, mientras que diagnosis es diagnóstico. Discover es descubrir. Discovery es descubrimiento. Duplicate es duplicación. Perdón, duplicate es duplicar, mientras duplication es duplicación. Reproduce es reproducir. Reproduction es reproducción. Perform es actuar. Performance es actuación. Ahí vemos cómo cambian prácticamente. Aquí este cuadro nos puede indicar, de hecho nos indica cómo se construye o cómo se desarrolla la sustantivación a partir de un verbo. A partir de un verbo, cómo se construye los sustantivos y cómo obviamente cambian el sentido en relación a su aplicación. Vamos a ver en la siguiente en cuanto a los sustantivos creados a partir de adjetivos. Vamos a ver cuáles son a partir de los de diferentes adjetivos que nosotros normalmente podemos encontrar en inglés. Vamos a ver el adjetivo y también vamos a ver los procesos de sustantivación, la transformación que tienen a sustantivos. Por ejemplo, tenemos hungry, que es iracundo. Hunger, transformado a sustantivo, es ira. Cerealless es descuidado. Cereallessness es descuido. Ya cambia, ¿no es cierto? En este caso nosotros podemos ver el adjetivo es iracundo, es lo que produce la ira. En cambio el sustantivo ya se transforma en qué es lo que produce estar iracundo. En este caso que es la ira y así sucede con el resto de ejemplos que nosotros vamos viendo. Pues, por ejemplo, cerealless es descuidado. ¿Cuál es la acción que propende a que sea descuidado? Obviamente el descuido. El descuido es cereallessness y esto es un sustantivo. Tenemos la siguiente, difficult, que es difícil, mientras que difficulty es dificultad. Desillusioned es desilusionado. Desillusionment es desilusión. Excited es emocionado. Excitement es emoción. Happy es feliz, mientras que happiness, transformado a sustantivo, es felicidad. Injuried es lesionado, mientras que injury es la lesión. Miserable es miserable. Misery es la miseria como tal. Opportunistic es oportunista, mientras que opportunity es oportunidad. Similar es similar. Similarity es la similitud. Eso en relación a estas dos características fundamentales en cuanto a la transformación de un adjetivo a un sustantivo y también de un verbo a un sustantivo. Vamos a ver un poco más en relación de este tema a continuación en las siguientes actividades que nosotros tenemos. Vamos a ver, vamos a iniciar. Entonces ya habíamos visto, habíamos analizado este cuadrito donde nosotros vemos que se transforman a partir de un verbo y también que se transforman a partir de un adjetivo, como se transforman los sustantivos. En cuanto a los tipos de sustantivos en inglés,
Existen diferentes tipos de sustantivos en inglés dadas sus características, tales como la posibilidad de pluralizarlos o no pluralizarlos, la existencia de géneros, si son masculinos o femeninos, si se pueden contar o no, si son contables o no contables, si se forman a partir de dos palabras, si definen su colectividad o si tienen un nombre propio o no. Vamos a conocer algunos de estos en la siguiente actividad en este tipo de sustantivos. Aquí tenemos una pequeña lista en cuanto a la lista de sustantivos o nouns más utilizados en inglés. Tenemos sustantivos y tenemos la traducción. Por ejemplo, tenemos advertisement, que es un anuncio, air, que es aire, authority, que es una autoridad, baby, que es un bebé, bag, es una bolsa, bag también puede ser una maleta, una mochila, band es una banda, body es el cuerpo humano o cualquier tipo de cuerpo cuando nos referimos a un cuerpo como tal. Tenemos los sustantivos en plural. A diferencia del español, que los sustantivos tienen que concordar con los artículos y los adjetivos en número, en inglés basta con solo pluralizar al sustantivo, nada más. Por ejemplo, en singular podemos mencionar the big bird sing in the tree. El pájaro grande canta en el árbol. The big bird. Aquí tenemos. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo obviamente es este, lo está determinando, lo está indicando en este caso que es grande. ¿Qué es grande? En este caso tenemos aquí un sustantivo común, que es un pájaro. No definimos qué tipo de pájaro, estamos hablando de una forma indeterminante. Entonces aquí dice the big bird, el pájaro grande, sing es canta, in the tree. In es un adverbio, es una preposición, perdón, es una preposición del lugar que está indicando dónde está cantando. Tanto el primer de como el segundo de es un artículo definido y tree vuelve a ser un sustantivo. En este caso es un árbol, es un sustantivo común porque no se está determinando el árbol como tal. Entonces dice the bird big sing in the tree. El pájaro grande canta en el árbol. Si nosotros pluralizamos, no podemos pluralizar, bueno, en inglés no se puede pluralizar el adjetivo, solamente lo que se va a pluralizar es el sustantivo. Y a diferencia de la primera oración, en la siguiente nosotros vemos que bird se ha pluralizado. Arriba decimos bird, termina en D, solo estamos hablando de un objeto, en este caso de un animalito, de una ave. Mientras que abajo ya decimos birds está ya pluralizado y obviamente ya no estamos hablando de un solo objeto, estamos hablando de varios, en este caso varias aves, una infinidad de aves, un número infinito de aves y por lo tanto está hablándose en plural. Que dice, solo el sustantivo se pluraliza, el resto de la oración sigue estando tal y como estuvo en la forma singular. The big birds, los pájaros grandes, sing in the tree, cantan en el árbol. Eso es todo. Prácticamente, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente pluralizar el sustantivo. Birds. No todos los sustantivos, ojo, no todos los sustantivos se pueden pluralizar simplemente añadiendo una S. Y nosotros ya vamos a ver en las siguientes clases cómo se pluralizan los sustantivos. Los sustantivos hay que tener mucho en cuenta que en qué letras termina cada uno de ellos. Existe una serie de reglas gramaticales en las cuales se va aplicando una serie de preceptos con la finalidad de que se vaya pluralizando correctamente cualquiera de los sustantivos. En este sentido, como pueden ver en ambos ejemplos, se conserva el artículo de, el artículo determinado que se traduce como el, la, los, las, se traduce de, y el adjetivo big, que es grande o grandes, dependiendo de la actividad. Estos no cambian, estos no se pluralizan, solo se pluraliza el sustantivo, en este caso bird, pájaro se va a pluralizar. Para la formación de los plurales, la regla más común es agregar una S al final del sustantivo. Pero vuelvo y repito, no todos los sustantivos se pueden pluralizar de esta manera. Existe un número reducido de sustantivos que obviamente se aplica
una S al final y se queda pluralizado, otros no. Ya vamos a ver una pequeña inducción en cuanto a las reglas gramaticales de pluralización de los sustantivos. En este caso, la primera regla, la más común, agregar una S, vamos a ver en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, share, share ya habíamos visto en, en las prendas de vestir, en clothes, habíamos visto ya en clases anteriores. En este caso, shirt es camisa, pero si le digo shirts con una S al final, significa camisas. Doll es muñeca, pero si le aumento una S al final, es dolls, que se transforma, obviamente se pluraliza y se menciona como muñecas. Fruit es fruta, pero fruits, con una S al final, son frutas. Pues ahí tenemos un breve ejemplo de cómo se pluralizan determinados sustantivos simplemente al añadirle una S al final de cada uno de ellos. Pero existen otras reglas que nosotros vamos a ver a continuación en relación a la pluralización de sustantivos. Y tenemos aquí en el siguiente cuadro, tenemos la regla, tenemos el singular, tenemos el plural y tenemos la traducción. ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? En el sustantivo o el sustantivo terminado en CH, S, SH, X o Z, se agrega al final ES. Perdón, tuve un pequeño inconveniente, pero ya estoy de vuelta. Ya estamos de vuelta para continuar con el desarrollo de la presente clase. Entonces, habíamos visto en relación a las reglas de pluralización. Vamos a ver la primera regla en cuanto a los procesos de pluralización. Y dice que si un sustantivo termina en las siguientes letras, CH, S, SH, X o Z, se agrega al final una S. En este caso, por ejemplo, box cumple con esta regla gramatical. Box es un sustantivo que termina en X y por lo tanto para transformarlo a plural, obviamente tenemos que al final agregarle ES. Box es caja, boxes es cajas.
En ese mismo sentido, dice, podemos mencionar la siguiente, otro ejemplo dentro de esta regla ortográfica. Por ejemplo, si un sustantivo termina en CH, por ejemplo, church, church es iglesia, termina en CH, church. Si yo quiero pluralizar ese church, no quiero decir solamente una iglesia, sino quiero decir iglesias, simplemente le agrego ES al final y le digo churches. Churches es iglesias. Entonces sí existe una infinidad de palabras en las cuales estos sustantivos van a terminar en CH, en S, en SH, en X o en Z. Y ahí, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simplemente al final agregar una letra, perdón, agregar en este caso sería la palabra ES y de esa manera quedaría transformado, de esa manera quedaría pluralizado el sustantivo. Como podemos ver en box, box, boxes, complementamos al final ES y estamos hablando plural. Otra característica, otra de las reglas gramaticales es si el sustantivo termina en consonante más una Y, se cambia la Y por una I y se aumenta ES. Eso quiere decir, la I desaparecería, la Y desaparecería como tal y en vez de la Y se pone una I de las normales y la ES. Aquí tenemos la siguiente, university. University es universidad y termina, de acuerdo a la regla ortográfica, termina en Y. Quiero pluralizarle, elimino esta Y y aumento la ES. Entonces quedaría prácticamente, aumentaríamos IES. De esa manera nosotros tendríamos universities y universities estaría pluralizado. Estaríamos hablando de universidades. University, universidad, universities, universidades. También existen algunos sustantivos terminados en F. En este caso se cambia esta letra por IBES. Entonces se cambiaría, se eliminaría todo sustantivo que termine en F. Obviamente se cambiaría la letra por la terminación IBES para excepciones como roof, roots, en este caso techo, esas son unas excepciones. Por ejemplo, aquí tenemos wife, wife termina en FE y obviamente se elimina totalmente el FE y se le aumenta best y quedaría wife es esposa, wives son esposas. Entonces, esa es la pluralización en cuanto a estos son en relación a los sustantivos terminados en F, son como una excepción de reglas, son poquitos los que nosotros vamos a encontrar dentro del idioma inglés. Otra de las características fundamentales es que si el sustantivo termina en O, se le agrega ES, hay excepciones como radio, también existen excepciones que obviamente cambian o se eliminan esta actividad. Por ejemplo, tenemos acá potato como sustantivo en singular, que significa patata, solo un hito. Mientras si yo quiero transformarle o pluralizarle, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente a ese le agrego al final ES. Y ya digo potatoes. Potatoes si ya son papas o patatas. Potato es solo una papa. Potatoes son papas. Como ellos pueden existir, de hecho hay una infinidad que nosotros iremos viendo en las siguientes clases y un poco más avanzado, un poco más amplio. En cuanto a los sustantivos provenientes del griego y del latín, tienen su propia forma de especificar una serie de reglas, por decirlo de esta manera, propias en cuanto a la pluralización. Entonces, en este sentido, vamos a ver las siguientes. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos fenómeno, que es un fenómeno, y fenómena prácticamente cambia la terminación final y obviamente eso significa fenómenos. Pero estos obviamente igual son bien reducidos, son términos ya un poco más técnicos y científicos que por lo general no se utiliza demasiado dentro de las conversaciones del inglés, pero sí hay que conocerlos también. En las siguientes clases, nosotros ya seguiremos ampliando más con otros ejemplos más, todo este tipo de reglas de pluralización. No solamente existen estas, existen algunas más, son alrededor como 7 u 8 reglas gramaticales, las cuales que debemos conocer para tener en cuenta cómo nosotros debemos pluralizar los sustantivos. No todos se pluralizan con una S al final, existen diferentes determinaciones, especialmente
con la letra que termina cada uno de los sustantivos para poderlos pluralizar. En cuanto al género gramatical, otra diferencia importante del inglés con el español es el género. En inglés no existe el género gramatical, es decir, no hay inflexiones femeninas y masculinas para referirnos a los sustantivos, artículos u adjetivos. No existe género. Dicho de otra manera, por ejemplo, si nosotros vemos el artículo de, que es el artículo definido, prácticamente, ¿cuál es la traducción al español? Contiene cuatro formas. Es el para el masculino, la para el femenino, los para el plural y las para el singular, masculino y femenino respectivamente. Entonces, prácticamente están contenidas las cuatro formas en un solo artículo. Es por eso que de obviamente sirve para sustantivos en masculino y de también sirven para sustantivos en femenino. Por ejemplo, tenemos el siguiente example. Por ejemplo, dice, the doctor is very talented. La doctora es muy talentosa, dice. Pero también puede significar el doctor es muy talentoso. Ahora, ¿cuándo sé cuándo utilizar cada uno de ellos? De acuerdo a la situación en la que ustedes desenvuelvan dentro de las actividades. Si usted está hablando con un doctor masculino, de sexo masculino, obviamente ya saben que está en masculino. Si ustedes están hablando con una doctora, ya saben que está en género femenino. Pero la estructura de la oración no va a cambiar. De doctor va a seguir siendo lo mismo, tanto para el masculino como para el femenino. The doctor is very talented. La doctora o el doctor es muy talentoso o talentosa, cualquiera de los dos, dependiendo en la acción que ustedes encuentren dentro de la oración. Algunas palabras que en el pasado solo se referían a un sexo, en general al masculino, en los últimos años han cambiado de uso de acuerdo a las siguientes estructuras. Por ejemplo, tenemos businessman. Businessman es de hecho es empresario, obviamente, pero está solo direccionado solo al sexo masculino. O sea, está determinado a un sexo, pero obviamente con el cambio de actividades, con la evolución que también sigue afectándole al idioma inglés. Por ejemplo, tenemos la siguiente evolución que es business person. Cuando hablamos de business person, están incluidos tanto el género masculino y femenino. No existe una diferenciación. Al hablar o al determinar business person, estamos hablando tanto del hombre como de la mujer en una sola palabra. Tenemos el siguiente, fireman, era una palabra que tenía género. Fireman es para hombre, firewoman es para mujer. Ahora, con evolución, dice firefighter, firefighter también se traduce como bombero. Tanto fireman como firefighter, los dos significan bombero. Pero este firefighter, el segundo, prácticamente incluyen tanto al género masculino como al género femenino. Policeman es policía, sexo masculino. Policewoman es policía, pero del sexo femenino. Al determinar la evolución del idioma, police officer están diciendo oficial de policía o policía, y obviamente engloba a los dos sexos, a los dos géneros, tanto al masculino como femenino. Congressman es un congresista, congresswoman es un congresista, pero de género femenino. Al decir igual congressperson, están incluyéndoles a los dos. Ya no hay una diferenciación en cuanto a género. Prácticamente cuando hablamos de business person, de firefighter, de police office, de congressperson, prácticamente están englobando a los dos sexos en una sola palabra. ¿Qué es lo que funciona con esto? ¿Qué es lo que se propone con esto? Que el idioma sea un poco más fluido, sea mucho más fácil en el momento de desarrollar, de construir oraciones, de hacer una serie de cosas. Este tipo de sustantivos obviamente permiten una difusión más práctica en cuanto al desarrollo del idioma como tal. Eso es lo que propone. En cuanto a los sustantivos compuestos, vamos a ver un poco más de los sustantivos compuestos. Habíamos hablado y habíamos analizado. Ángel, por favor, si me ayuda dejando en silencio su micrófono, ¿sí?
Ya estamos llegando ya a la parte final, no se preocupen. Entonces les había dicho en cuanto a la sustantivación o a los sustantivos compuestos que se vienen desarrollando, vamos a ver algunos de los usos. Los sustantivos compuestos o compound nouns son aquellos que se forman a partir de dos palabras. Por ejemplo, rainbow, que es un arco iris. Rain, arco, bow, iris, arco iris, que se forman de la suma de rain, en este caso obviamente puede ser arco, puede ser lluvia, y de bow como tal arco. Existen diferentes formas de crear este tipo de sustantivos y a continuación vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos un ejemplo con cada uno de ellos. Estas son las fórmulas de donde prácticamente se originan los sustantivos compuestos. ¿Cómo se pueden formar los sustantivos compuestos? A partir de un sustantivo más otro sustantivo. Por ejemplo, bedroom. Bedroom se traduce como cama. Entonces aquí tenemos bed igual es sustantivo, room igual es sustantivo. También de un adjetivo más un sustantivo. Por ejemplo, white. White es un sustantivo, en este caso está determinando un color. Board, ese sí es un sustantivo. Los dos construyen pizarrón. Pizarrón es whiteboard. También puede ser de un verbo más un sustantivo. Por ejemplo, the driving license. The driving license. Licencia para manejar. Entonces, driving es un verbo que es conducir, conducir o dirigirse, mientras que license es un sustantivo, que es una licencia. Entonces ahí tenemos licencia para manejar. Tenemos otra vez un sustantivo más un verbo. Por ejemplo, tenemos el famoso milkshake. Y siempre quien no ha ido, cuando va por el centro y les encanta este tipo de bebidas, este tipo de malteadas. Y tenemos, por ejemplo, milkshake. Milk es un sustantivo, en este caso es leche. Shake es un verbo, en este caso significa batir. En este caso, los dos sustantivos, el sustantivo más el verbo milkshake, forman y se trae la palabra o forman la palabra milkshake y este se traduce al español como malteada. Sustantivo más preposición, hanger on. El sustantivo hanger es fuerte. La preposición on, en este caso, es de lugar. Y tenemos hanger on. En este caso, este hanger on se traduce o forma, se traduce al español como parásito. Hanger on es un parásito, está formado por un sustantivo y una preposición. La preposición más un sustantivo, tenemos invoice, que es una factura. Entonces ahí tenemos también otra característica. Compañero Ángel, por favor, necesito que me mantenga silenciado el micrófono. Listo, entonces habíamos visto un hanger on, que está prácticamente construido por un sustantivo y una preposición. También tenemos una preposición más dos sustantivos. La preposición in y el sustantivo invoice. Invoice es una factura. Tenemos un adjetivo más un verbo, en este caso el adjetivo dry, y el verbo cleaning, que es limpieza. Dry cleaning se transforman los dos y se fusionan y forman la palabra como tal, limpieza. Tenemos una preposición más un verbo, en este caso que es input. En este caso, ustedes en la mayoría de los electrodomésticos en la actualidad, en los teléfonos, en las computadoras, nosotros tenemos esta determinación que es input, que significa entrar. Entonces, la preposición in, que obviamente es de lugar, y el verbo put, que determina ingreso, puerta, que lo determina como tal. Entonces tenemos preposición más verbo, tenemos input. Eso se traduce al español como entrar. Habíamos visto también, viendo estas fórmulas que ustedes tienen aquí, ya tienen una idea más cómo se van formando cada uno de los sustantivos dentro del idioma inglés. Ahora vamos a ver los sustantivos contables. ¿Cuáles son los sustantivos contables? Los sustantivos contables o contable nouns son aquellos que se pueden contar, suelen definir cosas materiales y que se pueden tocar y dividir. Por lo tanto, existen su forma en singular y también en plural. Algunos de ellos tenemos los siguientes. Por ejemplo, tenemos animal, se traduce como animal, ball, pelota, country, país,
door, puerta, house, casa, planet, planeta, plant, planta, school, escuela, table, mesa, entre otros. Todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que nosotros podemos dividir, todo lo que nosotros podemos contar, esos son sustantivos contables, son sustantivos que podemos contar. En las siguientes clases nosotros ya vamos a ver, seguir viendo también los sustantivos incontables y otras características adicionales. De esta manera, señores y señores, hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Hemos explicado en cuanto a la formación de los sustantivos, la pluralización de los sustantivos, hemos adelantado un poco de tema, queremos fortaleciéndolos en las siguientes clases y otras actividades más relacionadas a los sustantivos. Queda explicada, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en el desarrollo de la tarea, sigan leyendo y repasando, fortaleciendo también el trabajo de ustedes leer el material complementario para que puedan fortalecer sus conocimientos. De esta manera, señoras y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un feliz fin de semana, un feliz weekend, fin de semana, que tengan, que disfruten con su familia, disfruten de la Vanesca y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Señores y señores, que tengan un bonito fin de semana, que descansen. Excelente noche.